Bienvenidos a todos a este Congreso de CLAS del año 2021. Soy Gonzalo Carracedo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y en esta ocasión os voy a hablar sobre las lentes esclerales multifocales con óptica descentrada. Esta presentación está patrocinada por Blanchard y sus lentes OneFit y OneFitMed. Lo primero es, vamos a ver qué es la presbicia, porque cuando hablamos de lentes esclerales estamos hablando normalmente de córnea irregular, y en este caso son lentes de contacto multifocales. Entonces vamos a ver qué es la presbicia, que todos bien conocemos, y sabemos que es la pérdida de esa función visual de cerca que resulta por la disminución gradual de la amplitud de la acomodación. Es decir, ese es el problema, no es una enfermedad, es un problema por el cual los pacientes empiezan a ver mal de cerca y necesitan otra compensación óptica diferente a la de lejos para poder hacer las tareas que hagan en la distancia cercana. Esos síntomas empiezan a aparecer alrededor de los 40 o 45 años, y es evidente que nuestros usuarios de lentes de contacto esclerales son pacientes que por lo general tienen córnea irregular y que en algunos casos vamos a tener que adaptarles en edades comprendidas entre los 40, 50, 60 años, o algunos de los que ya tenemos adaptados por debajo de esa edad llegarán a ese proceso de la presbicia en la que tendremos que adaptar lentes de contacto esclerales. Sabemos que hay diferentes métodos de corrección de la presbicia, desde las lentes oftálmicas, que probablemente es la más utilizada a día de hoy en todo el mundo. Hay pacientes que utilizan lentes monofocales para cerca y luego otras lentes monofocales para lejos. Pacientes que utilizan lentes bifocales, y las probablemente más extendidas a día de hoy son las lentes progresivas, en las que tenemos una refracción diferente para diferentes distancias desde lejos hasta cerca. En lente de contacto, las lentes que más se adaptan probablemente son las lentes de contacto blandas o suaves, seguidas por las lentes de contacto permeables al gas, que tienen ese inconveniente de que son más incómodas, sobre todo en el uso inicial. En el caso de las lentes de contacto esclerales, casi todas las lentes que se utilizan son monofocales y se combinan con lentes oftálmicas monofocales para cerca, y están empezando a aparecer lentes de contacto multifocales esclerales que, como veréis, tienen una óptica convencional, una óptica centrada, que tiene unas ventajas con respecto a las lentes blandas, pero también tienen ciertas desventajas. Y por último están las lentes intraoculares, que son lentes que se insertan en la cámara anterior o en la cámara posterior del globo ocular para corregir esa refracción tanto de lejos como de cerca. En el caso de las lentes de contacto, tenemos, como hemos dicho, las más adaptadas son las lentes de contacto blandas, multifocales, las cuales necesitan, o digamos que tienen una serie de desventajas con respecto al uso de una lente, por ejemplo, oftálmica progresiva, y es entre ellas el movimiento de esa lente de contacto, que hace que la agudeza visual disminuya, sobre todo en cerca. Hay un aumento de las aberraciones de alto orden, porque lo que tenemos es una visión simultánea con la lente de contacto blanda, cosa que con una lente oftálmica, por ejemplo, no ocurre, ya que por una posición de la lente oftálmica vemos de lejos y por otra posición mirando hacia abajo vemos de cerca. Tampoco ocurre con las lentes permeables al gas multifocales, que son truncadas, pero en el caso de la lente de contacto blanda sí, es decir, tiene el problema de las aberraciones para que tengamos éxito en la adaptación. Y luego el otro problema que tienen todas las lentes de contacto, incluidas las lentes de contacto esclerales, es el centrado de la lente. Ese centrado de la lente no es posible, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, y lo que va a provocar es que aumenten esas aberraciones, sobre todo el coma, que hace que tengamos una pérdida de calidad visual y que el paciente no termine de estar demasiado cómodo con ellas. Además de esos problemas o esos inconvenientes en el uso de la lente de contacto para corregir la presbicia, tenemos que en la mayoría de los casos son pupilodependientes, y por esa visión simultánea que hemos hablado, se presentan halos e imágenes fantasma. ¿Por qué la lente de contacto se descentra? Se descentra fundamentalmente porque la córnea no es completamente esférica, no es homogénea simétricamente en los 360 grados, sino que tiene alturas sagitales diferentes en los diferentes cuadrantes. En el caso de la córnea humana, lo que ocurre, igual que en la esclera, es que la altura sagital en el lado nasal, en el hemisferio nasal y sobre todo en el cuadrante nasal superior, es menor que en la parte temporal inferior. Y además de tener una altura sagital menor, lo que tenemos también es una córnea mucho más plana y una esclera más plana en radiocurvatura que en la zona temporal inferior. Esto que hace que el centro o el ápice corneal no esté coincidente con
el eje visual y, por tanto, la lente de contacto se descentre casi siempre hacia temporal inferior, haciendo que el centro de la lente de contacto no coincida con el eje visual y se generen esas aberraciones que, en el caso de la presbicia, por la visión simultánea que vamos a tener, provoquen una pérdida de calidad visual y tengamos esos problemas a la hora de adaptar las lentes de contacto blandas multifocales. La lente de OneFitMed y OneFitMed Plus es un diseño miniescleral de Blanchard que todos probablemente conocéis y que es muy fácil de adaptar. Está dividida en 4 zonas. En función de esa zona tendrá una letra que puede variar si la documentación que estáis revisando está en inglés o está en español. La zona central se llama C, que es la que nos va a dar la altura sagital. La zona medio periférica es M. La zona limbal, que es la que es responsable de liberar el limbo de apoyos de la lente de contacto, se llama L, y en el caso de el borde, que es la última zona, que es donde se va a apoyar la lente de contacto en la esclera y vamos a evitar las indentaciones de la lente de contacto, lo podéis encontrar como E en inglés o como B en español. La diferencia entre OneFitMed y OneFitMed Plus es fundamentalmente el diámetro. El diámetro estándar en OneFitMed es 15.6 y está pensada o indicada más para pacientes con córneas menores de 12,3 milímetros, y en el caso de OneFitMed Plus es una lente con un diámetro de 17 y que está pensada para córneas más grandes, mayores de 12,3 o 12,5 milímetros. Una de las características que tienen estas lentes y que es muy importante para las lentes de contacto esclerales multifocales descentradas que vamos a hablar ahora es que podemos hacer la áptica, la periferia tórica, para una mejor adaptación sobre la esclera a la lente de contacto y que la indentación o el apoyo de la lente de contacto en la esclera sea más homogéneo y no haya zonas de indentación o zonas levantadas. Y en este caso también tenemos el diseño por cuadrantes, en el cual no necesitamos que sea en un meridiano entero ese cambio de altura sagital, sino que solamente en uno de los cuadrantes, pues por ejemplo cuando tenemos alguna pinguécula o algún pterygium, o cuando tenemos pacientes con degeneraciones marginales pelúcidas muy avanzadas, en las que necesitamos cerrar más la zona periférica inferior de la lente de contacto. En el caso de los diseños multifocales, el diseño multifocal escleral no es un diseño centro-lejos, centro-cerca, como están planteados en muchos diseños de lente de contacto blanda, sino que es un diseño que va a tener un diseño dominante y un no dominante en función del diámetro de la zona óptica, para que en los casos en el que pongamos en la lente de contacto en el ojo dominante, que va a ser que prepondere la visión en lejos, tenga un diámetro de zona óptica más pequeño para cerca, y en el caso del diseño no dominante, que siempre está pensado para poner en el ojo, que va a tener más preponderancia en la visión de cerca, el diámetro de la zona central sea mayor y por tanto la zona de cerca sea mucho mayor. Como veremos en las diapositivas posteriores del estudio que hemos hecho en la Universidad Complutense, podréis comprobar que no es tan sencillo o tan claro el adaptar diseño dominante en el ojo dominante y no dominante en el ojo no dominante, sino que podemos hacer combinaciones de estos dos diseños para mejorar la mejor calidad óptica en nuestros pacientes. OneFitMed y OneFitMed Plus multifocal tiene dos diseños. El diseño convencional, que es el de la óptica centrada, en el que podéis comprobar aquí en el anillo como C, M y L están perfectamente centrados sobre el borde de la lente de contacto. En cambio, el diseño de óptica descentrada, del que vamos a presentar resultados al final de esta presentación, podéis comprobar cómo C, que es la zona central, es la zona óptica, está descentrada con respecto a ML y el borde de la lente de contacto. Esto tiene un sentido, y el sentido principal es el de compensar el descentramiento de esa zona óptica por la posición de la lente de contacto. Si veis en la imagen A, esto es el mismo ojo tomada con una lente de contacto multifocal centrada y una lente de contacto multifocal descentrada. Podéis comprobar cómo cuando comparamos la posición de la lente de contacto, que está en amarillo, con la posición de la pupila, es decir, el centro de la pupila, que está en azul, y el centro de la lente de contacto, que está en amarillo, veis como la lente de contacto está descentrada hacia abajo, haciendo que esas aberraciones impidan tener una mejora de la agudeza visual y del confort, de la comodidad del paciente en el uso de la lente de contacto. En cambio, en la imagen B, que está con fluoresceína y está con el filtro azul cobalto, porque tiene unas marcas verdes, unos puntitos verdes aquí alrededor que nos indica dónde estaría la zona óptica, podéis comprobar cómo
la zona óptica de la lente de contacto comparada con el centro de la pupila, que está en azul, el otro está en amarillo, está muchísimo más cerca, están casi coincidentes si lo comparamos con la imagen A. Esto lo que va a hacer es que las aberraciones de alto orden que se puede generar por ese descentramiento sean menores y, por tanto, el paciente tenga mucha mejor visión. Ese es el objetivo de una óptica descentrada, es decir, mejorar la calidad óptica que va a tener ese paciente. Para ello tenemos, lo primero de todo, adaptar la lente de contacto de manera correcta. Si no hacemos una adaptación de lente de contacto como si fuera una lente de contacto escleral monofocal, no vamos a conseguir luego pasar al segundo paso, que sería ver cuánto tenemos que descentrar esa zona óptica en una lente multifocal para conseguir una visión óptima para ese paciente. Por tanto, os voy a explicar de una manera rápida cuáles son los pasos que tenemos que seguir para adaptar una lente de contacto OneFit Med o OneFit Med Plus. El primer paso es siempre adaptar la zona central, es decir, adaptar la lente en función de la altura sagital que necesitemos para salvar la córnea y que la lente de contacto no se apoye ni en la córnea ni en el limbo, se apoye por completo en la esclera. Y por tanto, vamos a calcular esa altura sagital, que como sabéis en OneFit tenemos un rango desde 3.800 a 6.600 micras en pasos de 50 micras y a partir de la caja de pruebas lo que vamos a hacer es calcular esa altura sagital. En el caso de que tengamos una córnea que tenga una geometría oblata, es decir, que sea más plana en la zona central que en la periferia, por ejemplo, tras una cirugía refractiva miópica o de un paciente por cirugía de queratotomía radial o un paciente de queratocono con anillos intrastromales que también dan geometrías oblatas, o incluso en pacientes con degeneración marginal pelúcida que esté muy descentrada la ectasia va a provocar que tenga una zona central más plana, lo que podéis hacer es reducir la altura sagital central sin que se cambien las alturas sagitales periféricas a través del RSC, que es la reducción de la separación central. Podéis reducir desde 70 hasta 230 micras, como veis en la imagen de abajo, en la cual toda la lente en verde es exactamente igual, lo único que hemos cambiado la zona central que está en rojo, haciéndola más plana y generando un diseño oblato de la lente de contacto. Esto mismo también lo podemos hacer cambiando la medioperiferia. Si aumentamos esa medioperiferia M 100, 150 micras sin tocar la zona central, la altura sagital del centro seguirá siendo la misma, la de la periferia más alta y por tanto lo que estamos haciendo es también una geometría oblata. Pero es mucho más sencillo utilizando el sistema RSC. Una vez que tenemos la lente de contacto adaptada en el ojo que no toca en la córnea ni en el limbo, el siguiente paso es comprobar que la zona medio periférica tenemos una altura sagital del menisco entre la lente y la córnea adecuado, es decir, alrededor de 200 micras y que sea más o menos homogéneo con la zona central. Cuando eso no ocurre, lo que podemos hacer es cambiar esa medio periferia subiéndola o bajándola. Lo veis como sube en verde y por tanto estamos separando la lente en esa zona medio periférica más de la córnea de lo que sería la lente estándar, o en rojo, como veis en la imagen de abajo, en la que tenemos que cerrar más la medio periferia para acercarla porque tenemos demasiado espacio en esa zona. Esto va a ocurrir, por ejemplo, que tengáis que aumentar M en la zona medio periférica cuando tenéis una córnea ligeramente oblata, por ejemplo, pacientes con anillos intrastromales, o tenéis que disminuir ese M porque hay demasiado espacio, por ejemplo, en córneas que son demasiado excéntricas, es decir, conos centrales severos en los que tenéis mucha altura sagital central, pero luego la medio periferia es muy plana, que hace que esa altura sagital sea más baja que la del centro y tengáis que acercar la lente en esa posición. El siguiente paso es comprobar cuánto espacio tenemos entre la lente de contacto y la zona limbal, y en el caso de que tengamos poco espacio, haya probabilidad de toque después de las horas de uso, tendremos que aumentar esa zona que llamábamos L al principio en pasos de 25 micras. En el caso de que tengamos demasiado espacio y por tanto podamos tener algún problema en la zona limbal por el exceso de espacio entre la lente y la córnea, tendremos que acercarla disminuyendo las micras en L, que lo veis aquí en rojo. El último paso es la alineación del borde, que era E o B, como os he dicho al principio, y lo que nos va a servir es fundamentalmente para decidir si la lente está bien adaptada, bien apoyada en la esclera y no tenemos que tocar nada, o si tenemos la lente completamente clavada en la esclera, teniendo una indentación severa con corte de los vasos sanguíneos y por tanto necesitemos levantar ese borde, pues en pasos de 25 micras,
casi siempre no mucho más de 50 micras, o tenemos la lente muy levantada, al paciente le molesta y necesitamos cerrar ese borde. Una vez que tenemos esto bien adaptado, lo que vamos a hacer es pedir la lente de contacto a través de este sistema de cálculo que tiene OneFit, en el cual meteremos los datos de la caja de pruebas que hemos adaptado en el ojo del paciente, y en la segunda parte, donde pone qué parámetros finales desea, lo que haremos es cambiar los parámetros que de manera empírica, después de ver el programa, queremos cambiar. Si queremos hacerla más oblata, o si queremos subir o bajar M, L, o hacer un borde tórico, o por cuadrantes. Recordar, en el caso de las lentes de contacto multifocales con la óptica descentrada, va a ser fundamental hacer un diseño tórico o por cuadrantes. Es decir, necesitamos un diseño que tenga un sistema de estabilización para que la lente no se gire. Y por tanto, si tenemos una lente de contacto que con una esférica podríamos adaptarla bien en ese paciente, lo que vamos a necesitar es poner al menos 50 micras de toricidad entre un meridiano y otro para que la lente se estabilice en una posición y no se giren. Estas marquitas que veis aquí en azul en la lente, esas dos marcas que veis aquí, no se giren, ¿de acuerdo? Si lo que vamos a pedir es esta lente de contacto multifocal, centrada o descentrada, Blanchard también tiene esta calculadora que sirve para calcular la óptica descentrada, en la cual podremos cambiar la posición de la lente de contacto con estas barritas que veis aquí abajo, de tal manera que vamos a descentrar la lente de la zona óptica de la lente para que coincida con la pupila y no con el centro de una óptica centrada. Es decir, lo que veis aquí como lens center sería en la posición de la lente cuando está descentrada. La posición optic center en verde es el centro de la pupila. Lo que vamos a hacer es marcar aquí en qué posición está la lente de contacto como descentrada, y Blanchard os fabricarán la lente para que ese punto rojo intente coincidir con el punto verde, de tal manera que se va a descentrar la zona óptica para compensar el descentramiento completo que tiene la lente de contacto. Bueno, nosotros en la Universidad Complutense de Madrid estamos haciendo un estudio con la colaboración de Blanchard, que es la tesis doctoral de Ana Privado, que es la persona que está colaborando conmigo en esta área, en el cual estamos evaluando cuál es la mejora de la calidad óptica en el caso de los diseños de OneFit Med y OneFit Med Plus con la óptica descentrada comparado con una lente monofocal y con una lente escleral con multifocalidad convencional, es decir, sin que esté la óptica descentrada. Hasta ahora os puedo presentar los resultados tomados con 8 pacientes. Son pacientes de córnea regular, no tienen queratocono ni ningún tipo de estasia. Esta será una siguiente fase en la que vamos a trabajar. Tienen una edad comprendida entre 47 y 58 años, es decir, todos ellos presbitas, y que tienen su mejor agudeza visual compensada en gafas de 20/20 o unidad decimal. Firman el consentimiento informado, de acuerdo con nuestra legislación, para que ellos sean conscientes de qué es lo que vamos a medir y qué pruebas se les van a realizar fuera del uso normal de la lente de contacto, y todo esto está aprobado por un comité de ética. Lo que hemos hecho y lo que os vamos a presentar, que son una parte de los resultados, es las diferencias en la calidad visual entre el uso de la lente de contacto escleral monofocal, la multifocal convencional y la multifocal con la óptica descentrada. En todos los casos lo que hemos hecho ha sido adaptar la lente de contacto, primeramente monofocal, y a partir de los parámetros de la lente multifocal, es decir, de C, M, L y E, calculada para la lente monofocal, hemos calculado la adición que necesitamos para la lente multifocal, y después hemos hecho el cálculo del descentramiento de la lente de contacto para saber cuánto teníamos que descentrar la zona óptica para conseguir una mejora de calidad óptica. Estos puntitos que veis aquí verde en esta imagen de un fluorograma son los puntitos que nos están marcando dónde está la zona óptica de la lente de contacto multifocal descentrada. Si os fijáis, esta sería la zona óptica de la lente de contacto en condiciones normales, y como podéis ver está descentrada la zona óptica hacia arriba porque la lente de contacto está descentrada, como casi todas, y ya os he comentado antes, inferotemporal, ¿de acuerdo? Lo que os voy a presentar son unas gráficas a las que no sé si estáis muy acostumbrados a ver. No es algo que se utilice en la práctica clínica habitualmente, pero que, por ejemplo, los que trabajéis en clínica y estéis acostumbrados a trabajar con lentes intraoculares multifocales
os sonará muchísimo más, que son las curvas de desenfoque. Esto es una manera muy gráfica de poder ver en un solo gráfico las agudezas visuales que tiene el paciente a diferentes distancias con una lente de contacto. Veis en el eje de las IES la agudeza visual en Snell, y luego en el eje de las X veis la distancia a la que se ha medido esa agudeza visual. Estas distancias que están dioptrías, si hacéis la inversa, tendréis la distancia a la que tiene el paciente esa agudeza visual. Por ejemplo, 0 sería el infinito, las distancias positivas sería un poco más del infinito, es decir, 0 sería 6 metros y las positivas un poco más allá del infinito. Menos 0,50 sería 2 metros, menos 1 sería 1 metro, menos 1,50, menos 2 sería 50 centímetros, menos 2, 50, 40, menos 3, 33 centímetros. Es decir, todo lo que veis del 0 hacia la derecha son las agudezas visuales según nos vamos acercando a distancia intermedia y distancia cercana. El 0 sería la agudeza visual que nos indicaría que tiene el paciente de lejos. Aquí os he marcado en amarillo lo que sería la lente de contacto multifocal con diseño dominante. Recordad que es la que tiene la zona óptica para cerca más pequeña de diámetro. En naranja el diseño descentrado multifocal con geometría dominante, y en verde la lente escleral monofocal con la refracción necesaria para la visión de lejos. Podéis ver cómo en la verde, lo vamos a pasar aquí, en la verde tenemos una agudeza visual en lejos, aquí en 0, un poquito mayor de la unidad decimal del 20-20, pero como la agudeza visual cae estrepitosamente en cerca, y cuando llegamos aproximadamente a una agudeza visual, a una distancia de lectura de 50, 40 centímetros, pues tenemos una agudeza visual muy pobre en cerca. Fijaros cómo la lente, la línea naranja, que es la lente de contacto con diseño descentrado, mantiene una agudeza visual muy parecida en lejos a la que tendría una lente monofocal, cae ligeramente por debajo de la unidad en la distancia intermedia, pero se mantiene muy cerca de la unidad a las distancias cercanas. Cuando ya estamos aquí hablando a 50 centímetros, 40 centímetros, tenemos una agudeza visual de 20, 25 más o menos de agudeza visual a 40 centímetros, que es mejor que la que tenemos, por ejemplo, con la línea amarilla, que es la que nos indica el diseño multifocal con óptica centrada, el diseño multifocal convencional. Como podéis ver, la agudeza visual en lejos es ligeramente inferior, aunque no clínicamente relevante, a la del diseño descentrado, pero la agudeza visual en cerca sí que empeora con respecto a la lente de contacto multifocal con la zona óptica descentrada. Esto ocurre con el diseño dominante, la que tiene la zona óptica de cerca central con un diámetro más pequeño. ¿Qué ocurre con la lente con diseño no dominante, la que tendría una zona de óptica para cerca central con un diámetro mayor? Fijaros cómo aquí volvemos a tener la misma caída de agudeza visual en la línea verde, que es la que nos indica la lente de contacto escleral monofocal, cómo cae estrepitosamente en cerca, y ambas lentes de contacto multifocales se mantienen agudezas visuales bastante mejores, tanto en cerca como en distancia intermedia. Vamos a verlo en la gráfica con las flechas otra vez. Fijaros cómo la lente con el diseño descentrado, que es la línea naranja, tiene mejor agudeza visual en lejos que la multifocal convencional, vuelve a caer ligeramente en la zona intermedia, pero fijaros cómo la agudeza visual en cerca mejora bastante con respecto al diseño dominante, y la agudeza visual con respecto a una multifocal convencional en cerca es muchísimo mayor. Estamos hablando que cada paso de 20-20 a 20-32, estamos hablando que son aproximadamente 2 líneas de agudeza visual. Fijaros la diferencia de agudeza visual en cerca que obtenemos descentrando la zona óptica en las lentes escleral multifocal, que mejora la agudeza visual obtenemos en cerca, manteniendo una agudeza visual por encima de la unidad a distancias cercanas y haciendo que el paciente tenga una calidad óptica y una calidad visual muy alta. Si comparamos en el diseño descentrado la geometría dominante, la que tenía el diámetro de zona óptica más pequeño, con la geometría no dominante, zona óptica de cerca un poquito mayor, podéis comprobar cómo la agudeza visual en cerca es un poco mejor en la no dominante que en la dominante, aproximadamente una línea de agudeza visual, que estamos hablando
que es algo clínicamente relevante. En cambio, la agudeza visual en lejos no llega a una línea de diferencia, siendo un poquito mejor en el dominante, porque la zona óptica es más pequeñita, pero no hay una relevancia clínica en lejos, es decir, se podrían considerar que ambas tienen una muy buena agudeza visual en lejos, pero la agudeza visual en cerca mejora de manera relevante en el diseño con la óptica descentrada. Es decir, está claro que cuando centramos la zona óptica sobre el centro pupilar, sobre el eje visual, lo que estamos consiguiendo es una mejora bastante importante de las agudezas visuales en cerca, manteniendo las agudezas visuales en lejos comparado con un diseño convencional. Pero no solamente hemos medido agudeza visual, y no solamente quería comentaros esto de la agudeza visual, sino que también medimos otros parámetros que son interesantes desde el punto de vista del uso de este tipo de lente de contacto que utiliza la visión simultánea para conseguir multifocalidad, y una de ellas es la estereopsis, es la visión en 3D. Lo que obtuvimos es que con la geometría no dominante de óptica descentrada conseguíamos una estereopsis de 40 segundos de arco, es decir, prácticamente iguales a los que obtendríamos con una lente de contacto monofocal o con la refracción cerca del paciente. Fijaros que es mejor que la conseguida con cualquiera de las ópticas centradas o multifocales centradas. Y además lo que medimos fue la satisfacción del paciente. Si el paciente, midiendo de 0, que estaría muy insatisfecho, a 100 completamente satisfecho con el uso de este tipo de diseños multifocales, con óptica centrada, dominante o no dominante, y con óptica descentrada, dominante o no dominante. Fijaros cómo en el caso de la geometría no dominante de óptica descentrada, la media de puntuación fue por encima de 90, 91,3, que es una puntuación muy alta comparado con otros tipos de diseños, como podéis ver aquí, que están por debajo de 70 incluso la geometría dominante de óptica centrada, porque el paciente no está cómodo en la visión en cerca. ¿De acuerdo? Entonces, estamos consiguiendo no solamente una mejora de la calidad óptica con esta lente de contacto, sino que preservamos la estereopsis del paciente y además hacemos que el paciente esté muy satisfecho con la visión tanto en lejos como en cerca de manera subjetiva, no solamente mirándolo con un test de agudeza visual. Por tanto, las conclusiones de esta presentación son que las lentes de contacto esclerales multifocales presentan muy buenos resultados, mejorando la calidad óptica a todas las distancias comparado con una lente monofocal y también con una lente multifocal convencional. Este nuevo diseño o la mejora que conseguimos en la visión con este nuevo diseño es clínicamente relevante y sobre todo en la visión en cerca, que es donde más problemas nos están dando los pacientes cuando utilizamos lentes de contacto multifocales, sobre todo en lentes de contacto blanda. Los pacientes reportan una comodidad y una visión subjetiva por encima de 90 con el diseño de óptica descentrada multifocal escleral, y además la comodidad en el uso, no solamente en la visión, es también muy elevado, en valores muy similares a una lente de contacto blanda, y por tanto no penséis solamente en este diseño como un diseño para indicar en vuestros pacientes de córnea irregular que ya necesiten una diferente refracción, una adición en cerca para poder ver a todas las distancias, sino que también podéis pensar en este tipo de lente de contacto para aquellos pacientes que tienen córneas normales y que con una lente de contacto blanda multifocal no consiguen las agudezas visuales necesarias para estar cómodos y utilizarlas. Os puedo poner el ejemplo, ya para terminar, de una paciente que no utilizaba lente de contacto, pero que estaba con dos gafas, una para lejos y otra para cerca dentro del estudio, que está utilizando la lente de contacto escleral multifocal con óptica descentrada 16 horas al día, porque está muy cómoda con ella y su visión tanto en lejos como en cerca es muy elevada, muy elevada. Esto es uno de los ejemplos que estamos teniendo durante este estudio. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Es un placer para mí poderos hablar de estas lentes de contacto y el estudio. Creo que en los siguientes meses podremos ver en otros congresos y en algunas publicaciones más resultados de la buena óptica que tenemos con las lentes de contacto multifocales con óptica descentrada. Podéis visitar la página de Blanchard para ver con más detalle. Y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, mi correo electrónico es gonzalocarracedo@gmail.com, donde me podéis preguntar cualquier cosa de la que hemos hablado hasta ahora. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.